Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Abra su Biblia conmigo. Vámonos al consejo de la palabra. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 11. Dice la escritura de la siguiente manera: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Escuche, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Esta tarde quiero poner una palabra en tu corazón que le pido a Dios que pueda provocar el efecto anhelado. Todos los que están en este lugar vienen por una palabra, y de continuo quizá el anhelo de su corazón es decir: Señor, que cada palabra que se hable sea una palabra que venga para mi vida a transformarla, provocando cambios no existenciales, sino espirituales, que cambien mi manera de vivir, que cambien aún todo mi entorno donde me desenvuelvo y donde quiera que ponga las plantas de mis pies, que la gente pueda decir que verdaderamente Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Y entonces la gente quiere esto, pero nosotros, cuando hablamos la palabra de Dios, nosotros presentamos a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, presentamos a un Cristo hacedor de milagros, de maravillas, un Cristo hacedor de maravillas. Presentamos a Jesús como un Dios poderoso, porque dice la escritura que Jesús es Dios. Presentamos a Jesús como el creador del universo, porque en Juan 1 dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho si Él no hubiera hablado, y todo fue hecho por Él y para Él. Presentamos a un Dios que todo lo puede, poderoso, a un Dios que puede estar en todos lados al mismo tiempo, a un Dios misericordioso, lleno de amor también. Es lo que venimos nosotros a presentar. Y entonces uno puede soltar esa palabra, soltar una semilla de tal manera que cuando la gente la reciba pueda provocar ese anhelo, ese anhelo de su corazón. Pero resulta que uno avienta la semilla, y entonces es como cuando si yo regalara un libro, y este libro te puedo decir: yo te lo regalo, y esta persona que le regalo este libro pueda llegar y diga: ay, qué bonita pasta, me gusta, el libro se ve bonito, tiene un buen paginado, tiene buenos comentarios, pero está bien. Y llegas con el libro y entonces lo guardas ahí nada más en el librero de tu casa. Y entonces eso ya depende de ti, de dónde quieres poner ese libro. Cuando nosotros soltamos esta palabra hablando del único que merece ser hablado, que es de nuestro Salvador Jesucristo, tú te llevas esa palabra y tú puedes decir: yo la recibo,
esta palabra que en ese momento estás recibiendo, tú vas quizá y la pones, esta palabra que yo recibí de Jesús, llegas quizá y la pones en el mismo librero, llegas quizá y la pones en lo más profundo de tu corazón, o llegas quizá de una manera superficial, lo acomodas por donde quepa, pero no le das el peso debido, no le das lo que el Señor quiere que tú puedas recibir en ese momento. De tal manera que cuando el Señor te dice, bueno, yo te presenté a Jesús, tú puedes decir, Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es el Salvador, Jesús es el sanador, Jesús es el hacedor de maravillas. Pero entonces tú necesitas tomar una decisión de en dónde vas a poner a el amado del cual te estamos hablando, que es nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces es lo que muchas veces llega a pasar en la vida de la gente. Podemos presentártelo y la gente cuando viene aquí se goza y dice, verdaderamente Él es Dios. Pero llega, se va a su casa, llega a donde vive, y entonces se quita quizá en ese momento su chamarra, se quita su bolsa, y entonces deja la Biblia y deja a Jesús estacionado ahí durante una larga semana. Y entonces Jesús dice, bueno, no que venías tú aquí para buscarme, no que quieres que yo ocupe un lugar especial en tu corazón, no que quieres que yo sea quien transforme, quien cambie tu vida, no que quieres que yo sea aquel que pueda hacer maravillas y milagros en ti. ¿Cómo es posible que llegues y me pongas de esta manera? María, cuando llega en estos versos que estamos leyendo, podemos encontrar, ella llegaba muy contenta. Voy a llegar a ver dónde pusieron a Jesús. Quizá en ese momento ya había pasado lo que un par de días antes había acontecido. Quizá ya estaba en la etapa de resignación, decir, bueno, ya crucificaron a Jesús, ya qué puedo hacer, pero lo menos que puedo hacer es llevarle estas especies aromáticas, llevarle quizá una ofrenda, un regalo. Era lo que ella en ese momento iba a hacer. Pero es la misma etapa que está pasando la iglesia, una etapa como María. Dice la Escritura, entonces María cuando llegó, dice, fue llorando junto al sepulcro. Y podemos ver entonces en estos versos una figura que está viviendo la iglesia, la figura de que la iglesia de continuo se la pasa llorando. Señor, ¿por qué me va mal? Señor, ¿por qué estoy así? Señor, ¿por qué mi matrimonio? Señor, el porqué de mi economía. Señor, el porqué de mis planes. Señor, el porqué de mi escuela. Señor, el porqué de mi todo. ¿Por qué? Porque llega sí efectivamente donde está Jesús. María caminaba a la par de Jesús. María sabía qué acontecía en ese momento en el corazón mismo del Señor Jesucristo. Sin embargo, quizá no se había metido en su visión, no se había metido en sus planes, no estaba quizá en la misma etapa de decir, yo sé que Él va a resucitar, sino que ella fue a donde le pusieron a Jesús. Ella dijo, me pusieron allá a Jesús en el sepulcro, y entonces tengo que ir a donde está Jesús. Y ella fue a donde le habían puesto a Jesús. Y cuando llega llorando, Señor, mi vida, Señor, mi economía, Señor, mi matrimonio, Señor, mis padres, Señor, mis hijos, Señor, las drogas, Señor, todo. Porque llegó llorando, era lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces dice que fue en busca de Jesús al sepulcro. Escúcheme, a ella le pusieron a Jesús en el sepulcro. A ella se lo pusieron, le dijeron, ¿sabes qué? A Jesús te lo vamos a poner en el sepulcro. Así que cuando lo quieras venir a buscar, aquí lo vas a encontrar. Y entonces ella, muy conformista, muy conformada a la situación que estaba viviendo, dijo, bueno, a Jesús me lo pusieron en el sepulcro, allá voy. El por qué en muchas iglesias te ponen a un Jesús, te lo ponen ahí en una etapa, te lo ponen ahí solamente como un salvador, pero no como un sanador, o solamente como un sanador, pero no como un restaurador, o solamente como un restaurador, pero no como un libertador. Te lo ponen solamente en un cuadro, te lo enmarcan, ahí está Jesús, y lo van enterrando en un sepulcro, porque es como se lo presentan a la gente, y la gente de esa manera está. Pero como estamos en una figura, vemos a la figura de María en la iglesia, vemos que se la pasa llorando, como muchos hoy en día se la pasan llorando. En ese momento se encuentra dos ángeles, se le aparecen con vestiduras blancas, que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies. Escúcheme, figura de las visitaciones divinas. Escúchame, en este lugar hay visitaciones divinas. La gente llega, la gente que verdaderamente quiere, llega, se mete, levanta sus manos y dice, Señor, yo como Jacob no me voy a ir si no me bendices. Y entonces la gente recibe. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no te voy a dejar ir vacío, te voy a bendecir, yo te voy a dar algo, te voy a dar tu paz, voy a hacer que veas ángeles aquí volando, voy a hacer que escuches mi voz. Hay visitaciones divinas. María en ese momento recibió la misma
misma visitación divina. Pudo haber llegado como muchos, quizá llegar y ver, no percibían los movimientos angelicales, como aquellos dos hombres que iban rumbo a Emaús. Cuando se acercaron le dijeron: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste en tu corazón? Ellos no percibieron las visitaciones angelicales, sino hasta mucho tiempo después. Oye, como era Jesús el que se le presentó a aquellos hombres de Emaús, ¿no te fijaste cómo ardía nuestro corazón? ¿No te fijaste cómo en ese momento Él nos enseñaba las Escrituras? ¿No te fijaste? Era el mismo Señor. Muchos hoy en día pueden llegar a tener la misma visitación, pero no la perciben. Y entonces los ángeles se le aparecen, y entonces dice la Escritura: ¿por qué buscas a Jesús donde fue puesto? ¿Qué no sabes que Él iba a resucitar? Y entonces ella estaba buscando a Jesús donde le dijeron que tenía que ser puesto. Pero escúcheme, aquí de entonces, de aquí en adelante, se desprenden dos vertientes. Aquí la primera vertiente es decir: oye, a mí me dijeron que pusieron a Jesús en este sepulcro, pero resulta que eso es donde me dijeron que pusieron a Jesús. Pero resulta que yo puedo poner a Jesús no donde me dijeron que me lo podían poner, sino donde yo lo quiera poner. A María le dijeron: a Jesús te lo vamos a poner allí en el sepulcro. Ella, muy obediente, fue a buscar al sepulcro. El sepulcro, un lugar de muertos, un lugar de pasividad, un lugar de estancamiento, un lugar de soledad. Y entonces así está Jesús. Jesús quiere actuar, pero la gente lo tiene pasivo. Jesús quiere obrar en la vida de cada persona, pero la gente lo tiene ahí detenido. Jesús quiere comenzar a trabajar en cada familia, pero la gente le pone en el sepulcro: ahí quédate, Jesús, no te me muevas, ahí te quedas. Oye, pero quiero que tu familia conozca quién soy yo. No, yo no quiero que te conozcan, así que ahí quédate. La gente lo tiene ahí mismo en el sepulcro. Esa podría ser la primera vertiente. Y entonces la otra es cuando tú recibes y dices: no, la gente me lo quiere poner en el sepulcro, me lo quiere poner ahí, pero yo quiero que salga de ahí, y yo quiero que comience a hacer algo, que comience a trabajar en mi vida, que comience a hacer cambios, que comience a hacer algo que verdaderamente pueda hablar de que yo soy tu hija. Alguien diga que amén. Y entonces ella dice: ¿qué crees? Para terminar estos versos dice: no sé dónde lo pusieron. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y es la misma figura que hoy en día está esperando la iglesia. No sé dónde está mi Señor, estoy esperando que alguien me muestre el camino. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Escúchame, cuando tú le buscas, no necesitas que te estén diciendo: si de acuerdo a la palabra tienes que caminar así y moverte así y hacerte para acá. No, porque tú le comienzas a ver, tú le comienzas a leer su palabra y comienza a ver algo en tu vida que comienza a trabajar en tus emociones, comienza a trabajar en tus sentimientos, comienza a trabajar en tus pensamientos. Y entonces podemos ver aquí, de aquí se desprenden dos tipos de iglesia. Cuando María dice: se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Yo quiero dejarte algo marcado en tu corazón. ¿Qué tipo de iglesia quieres ser? ¿En qué tipo de etapa quieres estar? ¿Como una iglesia conformada a decir Jesús es así, pero Jesús nada más es como un mito? O quizá Jesús es nada más como alguien en que debemos de creer. Jesús quizá nada más es alguien que puede modelar tu vida para que tú le sigas. Tú puedes ser así, que buscando un Jesús religioso. Sin embargo, Jesús no es religiosidad, Jesús es libertad, porque Jesús es el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Tienes que sacar a Jesús de ahí, de la tumba, y decirle: Señor, yo sé que tú verdaderamente quieres hacer cambios en mi vida. Alguien diga que amén. Porque esto solamente lo puede hacer el Dios de los cielos sobre tu vida. Y entonces quiero que veamos dos tipos de iglesia. Cuando nosotros podemos ver de lo que se desprende de María, que está viendo: no sé a dónde se han llevado a mi Jesús. Jesús va a estar donde tú quieres que esté. Di conmigo: Jesús va a estar donde yo quiero que esté. La pregunta para ti en esta hermosa tarde ya sería: ¿dónde quieres que esté Jesús? ¿Dónde quieres que esté Jesús? Y entonces vámonos a la primera iglesia. Dice en Juan capítulo 19, en el verso 40. Dígame si lo tiene. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde se había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Diga conmigo, pusieron a Jesús. Llegan, toman el cuerpo de Jesús muerto y lo ponen allá en aquel sepulcro. Esta primera iglesia representa a aquellos que quieren tener a un cuerpo de Cristo muerto. Diga conmigo, yo soy el cuerpo de Cristo. Pero resulta que la cabeza, como dice en Efesios 1, Él es la cabeza de todo cuerpo, aquel que lo llena todo en todo, es la plenitud de la iglesia. Y entonces ellos querían tener ahí el cuerpo de Jesús, lo quieren tener ahí, lo quieren tener cautivo, lo quieren tener en la cruz quizá, lo quieren tener aún en el sepulcro, lo quieren tener ahí olvidado. Dice la escritura, lo envolvieron en lienzos, lo quieren tener ahí atadito, lo quieren tener ahí cautivadito, lo quieren tener ahí dormidito, ahí lo quieren tener. Y entonces cuando llegan al doctor desesperados, doctor me duele aquí, doctor me duele allá, doctor me duele lo otro. Y entonces el doctor muchas veces ha exhibido a la gente, pues no que tienes un Dios de poder, no que tienes a alguien en el cual puede hacer maravillas, no que tienes un Dios que hace prodigios, no que tienes así. ¿Por qué? Porque la gente dice muchas veces las cosas, pero no cree lo que puede recibir del Señor Jesús, no lo cree, y tras no creerlo, entonces está poniendo a Jesús ahí solamente en ese sepulcro. Ahí te me quedas, pero te me quedas olvidado. Ahí te me quedas, pero estás ahí indiferente, Señor, a mis situaciones porque no te necesito. Ahí te me quedas, y ahí lo tiene ahí el Dios de los cielos, ahí lo quiere tener. Y entonces lo tienen ahí como apaciguado, como dormidito. Y luego se atreven todavía a decir, como decía el salmista David en el capítulo 68 de ese salmo, en el verso 1: levántate, Señor, y que tus enemigos sean esparcidos delante de mí. Así que sean esparcidos todos aquellos que te aborrecen. Y él mismo le decía, levántate. Y quizá Dios de los cielos diciéndole, David, me estás componiendo ese canto, pero que me levante. ¿Cómo quieres que me levante? Si estoy levantado, no me puedo dormir. ¿Cómo te voy a dejar solo? Aleluya. Y la gente diciéndole, levántate, Señor, levántate. Es lo que le dice al Dios de los cielos. Pero más adelante David escribe un salmo, y en el Salmo 121 él mismo dice, ¿cómo voy a decirle al Señor que se levante si Él está despierto? Y en el Salmo 121 en el verso 3 dice, no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y entonces la gente por un lado diciéndole, Señor, despiértate, Señor, levántate. Y dice Dios, yo lo único que necesito que me digas dónde quieres que actúe. Actúa en tu matrimonio, ahí actúo. En tu economía, ahí actúo. En tu vida, ahí actúo. Con tu familia, ahí. Con tus hijos, ahí. En tu escuela, ahí. En el trabajo. Él lo único que espera es que le digas, Señor, actúa aquí en mi vida. Aleluya. No que me quieras tener ahí como un Dios apagado, como un Dios ahí solamente en el sepulcro, donde nada quieres que haga por ti. Aleluya. Ahí lo quieren tener. Pero está la otra iglesia. La otra iglesia ya en este momento ya está despierta y dice, no, ¿cómo tener al Señor ahí? Y entonces en Lucas 19, en el verso 33, Jesús le dice a sus discípulos, van a traerme un pollino que está ya atado, un pollino que nadie ha usado, y entonces les voy a enseñar qué va a suceder. Y llega el verso 33 y dice, y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Entonces ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Diga conmigo, pusieron a Jesús encima del pollino. Ahí ponen a Jesús. Subieron a Jesús encima. Ahí lo ponen. Y entonces dice, subieron a Jesús, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Pasaba la gente, y antes de que pasara el pollino sobre el cual estaba montado Jesús, la gente tendía sus mantos, y entonces Jesús podía pasar libremente por encima de ese manto. Escúcheme, es la segunda iglesia. Mientras una iglesia lo quiere tener ahí muerto, apaciguado en el sepulcro, la otra iglesia ya está despierta. Está bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero que me traigas un pollino que nadie ha usado, y ese te voy a enseñar qué va a suceder. Llegan a Jesús, y entonces cuando llega Jesús lo montan. ¿Me quieres poner encima de tu pollino? Aquí
te queremos poner encima de nuestro pollino. Tu pollino es tu vida. Cuando tú le traes a Jesús tu vida, tu pollino, Jesús en ese momento sube a tu pollino, se mete en ella, comienza a trabajar en tu vida, comienza a transformarte, comienza a revelarte su palabra, comienza a manifestar grandes cambios en tu persona. ¿Por qué? Porque es Jesús quien está trabajando en ella. Y era la segunda iglesia. Ellos estaban comprendiendo. Esta iglesia en este momento es la que dice: yo ya le traje mi pollino. ¿Qué tuviste que hacer, iglesia? Lo primero que fui es desatar mi pollino. Ese pollino estaba atado, como Jesús te dice en este momento: dame libertad, quiero actuar en tu vida, déjame estar en tu pollino, déjame estar en tu vida, y entonces te voy a dar libertad. La gente le da libertad al Espíritu de Dios y comienza a ser libre. Alguien diga que amén. ¿Por qué? Porque en ese momento le está diciendo: ¿sabes qué, Señor? Este manto que me cubre es un manto de hipocresía. Había un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo era un ciego que estaba en los tiempos de Jesús, y cuando Jesús iba a pasar por donde estaba Bartimeo, él comenzó a clamar a gran voz diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la escritura que la gente le decía: cállate, ciego, cállate. Pero él más fuerte que clamaba: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escúcheme, le dijeron a Jesús: ahí está un ciego que está gritando, tráiganmelo. Lo primero que hizo aquel ciego fue quitarse su manto. Se quitó esa capa. Esta capa no me sirve, esta capa no es mía. Era una capa de hipocresía, era una capa de ataduras, era una capa de pecado, era una capa. Por eso cuando la gente está echando su manto, le está diciendo a Jesús: yo quiero que camines sobre mi vida, yo quiero que tú seas el que esté encima de ella. Yo no puedo ponerte a ti ningún tipo de atadura, Señor, sino que quiero que tengas el gobierno sobre mi vida, sobre mi manto. Y entonces la gente en ese momento es humilde: Señor, sé tú sobre mí y no yo sobre ti. La gente le pudo haber echado el manto encima de Jesús, pero la gente le echaba ¿para qué? Para que Jesús lo pisase, para que Jesús pasara sin problema. Y la gente en ese momento decía: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Es lo que sucede con la segunda iglesia. Ya no lo tiene allí en el sepulcro, ya lo tiene encima de su pollino, ya lo tiene encima de su vida, aleluya, para que haga el Dios de los cielos grandes cambios en tu vida, aleluya. Alguien déle una ofrenda de palmas a Jesús. Ahora la pregunta es para ti. Se llevaron a Jesús y no sé dónde lo pusieron. La pregunta es para ti. Hoy Jesús puede estar en tu pollino o lo puedes meter al sepulcro. ¿A dónde lo quieres dejar? ¿A dónde lo quieres meter? Este primer grupo, la primera iglesia que viste, es una iglesia que quiso meter a Jesús en el sepulcro. Pero está otra iglesia, la que le dice: yo no quiero poner a Jesús en el sepulcro, yo quiero poner a Jesús encima del pollino. Aleluya. Alguien diga que amén. Tú necesitas decidirte, necesitas ser decisivo y pensar: ¿dónde vas a poner a Jesús? Yo hoy te presento un plan. Jesús es el que te da vida, es el que restaura, es el que liberta, es el que tiene poder, es el que sana, es el que venció la muerte, es el poderoso. Yo te lo doy aquí. Tú lo tienes aquí en este momento. Tú puedes comenzar a decir: Señor, si estás a mi lado, ¿de quién temeré? Si tú conmigo, ¿de quién he de atemorizarme? Si tú conmigo, Señor, aunque se trasladen los montes a la mar, no te verá mi corazón. Tú puedes decirle, pero necesitas ser decisivo. ¿Dónde lo quieres poner en esta hermosa tarde? Y entonces te quiero enseñar quiénes son aquellas personas que pusieron a Jesús en el sepulcro. ¿Qué es lo que hoy hace que la gente tenga a Jesús en ese sepulcro? Ahí lo tiene, metidito, escondido. Ahí tiene Jesús. Jesús diciendo: déjame salir de aquí, yo quiero salir de tu sepulcro, quiero montarme en tu pollino. La gente lo tiene ahí. Y la gente lo quiere tener ahí. Pero sabes, hoy Jesús, si le das libertad, Él puede comenzar a transformar tu vida. Alguien diga aquí amén. Vámonos a la primera. Juan capítulo 10 verso 31. Vamos a ver aquellos de la primera iglesia, los que quieren tener a Jesús todavía dentro de ese sepulcro. Juan 10 verso 31 dice la escritura: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle,
Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Es que Jesús es Dios? Por eso se hacía Dios. Escuche, los judíos apedreando a Jesús, tomaban las piedras y comenzaban a apedrearlo. Jesús le dice: ¿por qué me apedreas? De todo lo que he hecho bueno, ¿por qué me apedreas? Y la gente apedreándole. ¿Sabe qué quería hacer la gente? Los judíos querían meter a Jesús de una vez al sepulcro. Con las piedras de una vez querían matarlo para mandarlo por adelantado al sepulcro, sin haber cumplido con su propósito como estaba establecido. Los judíos le dicen: bueno, seguramente que por nada bueno es que te apedreamos, si no es porque tú blasfemas. Escúcheme, la tradición, diga conmigo la tradición, dígalo fuerte, la tradición judía decía que aquel que blasfemara en contra de la palabra de Dios tenía que ser sacado de la ciudad, tenía que ser apedreado y muerto por decir blasfemias. Una persona que blasfemaba, la tradición lo llevaba a ello, como aquella mujer que fue encontrada en el pleno acto del adulterio. La gente llegó y la gente llevaba con sus piedras: Señor, la encontramos en el pleno acto del adulterio. No me digas. ¿Y qué? ¿Estaba en una situación íntima, sola o cómo? Porque nada más llevaron a la mujer, pero dice el libro de Levítico que cuando el hombre y la mujer fueron encontrados en el pleno acto del adulterio, ambos, no la mujer nada más, ambos tenían que ser sacados de la ciudad y ser apedreados de la misma manera. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban encontrando que Jesús, quizá para su modo de ver, estaba diciendo lo que no era, porque era la tradición. Diga conmigo la tradición. Dígalo fuerte, la tradición. La tradición hoy en día lo que quiere hacer es mandar a Jesús a la tumba, es mandar a Jesús de una vez al sepulcro. La tradición de hoy, de nuestros días, lo que quiere hacer es esto. ¿Por qué? Porque piensan que poniendo un sustituto mandan a Jesús allá a la tumba y entonces pueden convertir todo lo que ellos quieran en dinero, en mercadotecnia, en intereses, como por ejemplo la tradición de la Navidad. Hoy en día prefieren tener ahí un hombre gordo vestido de rojo y diciendo ja, 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 que decirle: ¿sabes qué? Lo que festejamos es el nacimiento de Jesucristo, aunque no haya nacido en esta fecha, porque esta fecha la pusieron solamente para tapar un culto satánico. Pero la gente, como quiere tener ahí establecido una cierta fecha, y entonces la gente agarra y celebra la Navidad. Es una tradición que tiene la gente sin conocer su origen, sin conocer cuál es el fundamento, a dónde la quiere llevar. Y entonces la gente con su tradición lo que está diciendo es: mejor te mando a ti, Jesús, a la tumba, y entonces yo me quedo por acá. Como hoy la tradición de la Semana Santa, la semana, lo que llaman Semana Santa, la Semana Mayor, la gente cuando llega esa semana, la tradición es un tiempo de vacaciones, pero la gente no dice: espérame, es un momento para recordar la muerte del Señor, como está escrito en Mateo 26 y en 1 Corintios 11 acerca de la cena del Señor, cuando Jesús dijo: y cada que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La gente no lo celebra, la gente no lo recuerda, la gente dice Semana Santa y inmediatamente viene la playa, inmediatamente viene la etapa vacacional. ¿Por qué? Porque con las tradiciones quieren mandar a Jesús allá a la tumba, pero no quieren tener a Jesús en donde debe de ser, encima de su pollino, encima de su vida. Es como una tradición de ir a la iglesia. ¿Sabe cuánta gente viene a la iglesia por tradición? Todos los domingos tengo que ir a la iglesia porque es mi costumbre. Conforme a la costumbre, conforme a su tradición, van a la iglesia, llegan a la iglesia y entonces están ahí, y después de que pasa el tiempo, escúcheme, haya adorado o no, haya cantado o no, haya derramado su corazón o no, después de que pase el horario de la iglesia, entonces ya como que se sienten libres, ya cumplí. ¿Pero por qué? Porque es una tradición, es una costumbre solamente que tienen por cubrir un tiempo. Pero la gente no ha meditado: si voy a estar un tiempo ahí, es para verdaderamente adorar a mi Señor, es para alabarle, es para exaltarle. Pero la gente no lo considera. La gente dice: ya cumplí. Y la gente puede llegar a la hora
hora que quiera, pero después de cierta hora dice, a esta hora ya hubiera acabado, entonces ahora sí, siento que ya estoy libre. Es una descarga emocional de la conciencia que puede en ese momento hacer cambios y decir, ya cumplí, y entonces como ya cumplí, ya soy libre. Es lo que la gente piensa, pero solamente son tradiciones. Alguien diga que amén. Y esa costumbre, esas tradiciones lo que hacen es que meten a Jesús en esa tumba. Alguien diga amén. Y aunque no digan amén, de todos modos es amén. Mateo 2, capítulo 19. En Mateo 15, en el verso 6, Jesús le dice, ya no has de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Escúcheme, atendiendo a ese punto número 1 de la gente que quiera tener a Jesús en el sepulcro, prefiere tener tradiciones de hombres invalidando todo tipo de mandamientos de Dios. Es lo que prefiere. Pero vámonos al punto número 2. Mateo 2, verso 19. Dice la escritura: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Escúcheme, ¿quién quería mandar también a Jesús al sepulcro desde su nacimiento? Diga conmigo, Herodes. Herodes quería mandar de una vez al sepulcro a Jesús desde que tenía menos de 2 años. Por eso el edicto de que todo niño que tuviera menos de 2 años tenía que ser muerto en ese tiempo. ¿Por qué? Porque querían mandar a Jesús al sepulcro por adelantado. ¿Qué representa Herodes? Herodes representa la política y el humanismo. La política humanista de hoy, de nuestros días, hace que toda la gente esté inmiscuida, como si fuera todavía, como si fuera algo de lo que hace la iglesia que está allí en el Tepeyac. Estar inmiscuida todo el tiempo en las cosas de la política, y paralelamente también está en las cosas según santas. Sin embargo, lo único que está haciendo, no está haciendo lo que el Señor ha dicho de hacer una diferencia. Cuando habla por medio del profeta Ezequiel, y entonces el Señor dice en el capítulo 44, en el verso 23, enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo sano y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Escúcheme, la gente hoy en día quiere hacer una mezclanza de lo mismo, el sincretismo de nuestros días que nos lleva a tener la unidad entre la política y Dios. Pero Dios no puede tener mezclanza con la política. Pero hoy en día en las mismas iglesias se sigue llevando lo que encuentra ya de la política, se lo trae a la iglesia. Alguien diga que amén. Se lo trae a la iglesia. La gente aprende allá, ay, tenemos un gobierno democrático. ¿Y qué quiere decir democrático? Demos pueblo, kratos poder, el poder en manos del pueblo. Escúcheme, Dios no ha establecido en la iglesia un gobierno democrático, sino un gobierno teocrático, es decir, el poder en manos de Dios. ¿Por qué? Porque quien levantaba a la gente, quien levantaba a los jueces, quien levantaba a los reyes, era Dios mismo, hasta que la gente lo quiso así. ¿Usted cree que todos los presidentes que tenemos, porque la gente se pregunta, ¿por qué roban tanto? ¿Por qué son tan corruptos? Es lo que la gente se pregunta. ¿Por qué son así? Todos los que tienen un lugar de poder, ¿usted cree que todos los puso Dios? ¿Los puso Dios o no los puso Dios? ¿Amén o no amén? ¿Sí los puso Dios? ¿A todos? ¿A uno que otro no? Aleluya. ¿Usted cree que Dios pone a toda la gente que está en un lugar gubernamental de posición? ¿Usted cree? Mire lo que dice. Hablaba Daniel y decía, allá en Nabucodonosor, cuando estaba allá en Babilonia, en el verso 21 del capítulo 2 de Daniel dice, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. Él dice en la escritura que Él quita y pone reyes. ¿Amén o no amén? Dice que Él los pone y Él los quita. ¿Usted cree que Dios pone a los reyes o no? ¿Amén o no amén? Es que no. Eso es lo que dijo Daniel. Pero vamos a ver qué dijo Dios. Dios le dice al pueblo por medio del profeta Oseas, en el capítulo 8, en el verso 3, dice: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá.
Ellos, escuche, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice Dios. Le pregunto, ¿Dios los pone o no los pone? Los pone solamente cuando la gente quiere. Pero hoy, como hay una mezclanza, la gente ahí metida en la política. ¿Cuántos están en tu iglesia? Preguntan, ¿cuántos van a tu iglesia? No, pues como tantos. Dile que me preste su credencial de lector y le mando 5 bultos de cemento. ¿Usted cree que eso es de Dios? Y el pastor tiene que decir, tienen que votar por el PFW. Aleluya. Porque se siente comprometido. Amén o no amén. La gente se siente, y es lo que quieren hacer, mandan a Jesús allá en vez de que le digamos, Señor, que tú seas quien establezca aquí tu reino. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, dice Dios. Mientras Dios tome control del pueblo, Dios dice, a ver, Samuel, vas a ir y me vas a ungir a Saúl por rey. Está bien, Señor. ¿Por qué? Porque está en las manos de Dios. Ahora vas a ir y le vas a decir a Saúl que ya no lo quiero como rey, porque se engrandeció su corazón y porque yo busco a uno que tenga un corazón conforme a mi corazón. ¿Qué hago, Señor? Vas a ir y me vas a ungir a David por rey. Está bien, Señor. Mientras el pueblo se deja, mientras el pueblo le clama, mientras el pueblo le dice, Señor, que en esta nación se haga lo que tú quieres, Dios los establece, Dios pone reyes, Él mismo los quita. Pero cuando la gente dice, ¿sabes qué, Señor? No te queremos, no te queremos, queremos tener nuestros ídolos, queremos tener nuestra vida, queremos meterte ahí en el sepulcro, a ti te queremos allí en el sepulcro, pero no te metas en nuestra política. Y hoy en día la gente bien metida en la política, bien metida en todo, y quieren traer la política a la iglesia. Y como dicen, como tenemos un gobierno democrático, también vamos a llevar la democracia a la iglesia. Y entonces viene alguien y dice, oye, como que ya no me gustó el pastor ya no me gustó el pastor para pastor. ¿Qué les parece que pongamos a otro? A ver, ¿cuántos levantan la mano para que ahora sea él el nuevo pastor? 35 de este lado, 20 de este, 800 de aquel. Y entonces la gente se lleva, escúcheme, el gobierno democrático a las iglesias. ¿Quién es el quien pone hoy en día a los pastores? ¿Los pone un grupo de personas creyendo que la democracia es parte de la iglesia o es realmente Dios? Si dice la escritura, Dios constituyó primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No es Dios quien los pone, no es Dios a través de su Santo Espíritu quien les dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que os he encomendado, como en Hechos 13:2. ¿Por qué? Porque es Dios quien los tiene que poner. No es la democracia, no es la política, no es algo democrático. No podemos hacer una mezclanza de lo profano y lo santo. Aleluya. La gente hoy en día quiere decirle a Jesús, métete en el sepulcro, Jesús, allá te voy a poner. Dice él, déjame estar en tu casa, déjame estar en tu vida, déjame estar en tu iglesia. Aleluya. Pero la gente lo ha malinterpretado, la gente lo ha malentendido. Y tras pensar esto, entonces dicen, tengamos esto, hagamos aquello, pensando que es Dios quien se mueve a través de sus vidas. Escúcheme, y no es Dios. Dios hace que en la iglesia se mueva un gobierno teocrático. Diga conmigo amén. Dios quiere en la iglesia establecer un gobierno teocrático. ¿Cuántos votan para que se haga así? Y la gente, no es Dios el que dice, quiero que le hagas así, quiero que le hagas allá. Aún hasta en las cosas más básicas. Moisés, el tabernáculo que te mando que hagas va a llevar así 50 codos para allá, va a llevar 12 codos para allá, va a llevar tantos lienzos, tantos de color púrpura, tantos de este color. Hacen eso. Y hoy la gente votando. ¿Cuántos quieren que sea de verde? ¿Cuántos quieren que sea el baño de azul? ¿Cuántos quieren que el baño de mujeres le pongamos rosita? Aleluya. No es Dios quien dice cómo tienen que hacerse las cosas. Pero la gente con este gobierno lo quiere traer a la iglesia. Y entonces dicen a Jesús, tú métete allá en mi sepulcro, vétete allá. ¿Por qué? Porque la política humanista es lo que los lleva a ello. Alguien diga aquí, Cristo vive. Y tercero, Mateo 12 verso 13 dice la escritura, entonces dijo aquel hombre,
extiende tu mano. Y él extendió y fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, diga conmigo, los fariseos, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué querían hacer? Querían mandar nuevamente a Jesús a su sepulcro. Te queremos poner allá, Jesús, en el sepulcro. ¿Quiénes le querían poner? Los fariseos. ¿Qué representa el fariseísmo? La religiosidad de nuestros tiempos. En aquel tiempo la religiosidad, solo la religiosidad unida, junta y pegada con el legalismo. La religiosidad, escúchame, Dios no quiere que una iglesia se sienta atada, se siente cautiva. Si precisamente lo que Él ha traído a la iglesia, a la casa, es libertad, aleluya. Pero la religiosidad de los fariseos, no vayas a sanar en sábado porque es pecado, Jesús, no los vayas a sanar en sábado. Tienes de domingo a viernes, pero el sábado no, porque es el día de reposo. No dice la escritura que el Señor es Dios de todos los días. No, en Colosenses 2 verso 15, 16 dice por ahí, dice que nadie te juzgue de hoy en adelante por días de reposo, lunas nuevas. Que nadie te juzgue por esto, aleluya. Pero el fariseísmo de esos tiempos, si te pintas te vas al infierno, pantalón te vas al infierno, mujer. La gente mandándolos al infierno. ¿Por qué? Porque era una iglesia farisea, era una iglesia religiosa, era una iglesia legalista, era una iglesia que en ese momento quería tener oprimido al pueblo. Tienes que ser así, y cuando entres tienes que entrar calladito. Shh, porque Dios está nervioso, no lo vayas a espantar. ¿Creen que Dios está nervioso? David decía, eso es lo que yo no aprendí. Yo aprendí que cuando llegue a la casa de Dios voy a llegar con cantos, con danzas, voy a llegar con alegría en mi corazón, aleluya, porque Él ha cambiado mi lamento en baile, Él ha cambiado mi luto en aleluya. Es lo que decía David. Por eso Dios, cuando vio a David, dijo, este tiene un corazón conforme a mi corazón. Este no anda juzgando, no anda con legalismo. Hoy en día parece que se pone la gente allí en la iglesia, en la puerta, y entonces le está viendo, ay, como que está medio feo, usted debería ponerse una máscara. Y pasa una hermana, ay, como que trae pantalón, debería ponerse una falda. Ay, hermana, como que se ha cortado el cabello, y a Dios le gusta a la gente con el pelo largo. Ay, hermana, creen que la belleza es externa y no interna. Creen que la santidad solamente es superficial, pero no interior. Escúchame, la santidad en tu interior es lo que busca el Dios de los cielos. Él no viene con una secta, no viene con una religiosidad a tener cautiva tu casa, aleluya. Él quiere que tengas libertad. Alguien diga, Cristo vive. Aleluya. Pero la religiosidad quiere mandar a Jesús al sepulcro. La religiosidad se predica más acerca del pantalón y de la pintura de la mujer que del Cristo que vive, que reina, del Cristo de la gloria, aleluya. Se predica más de lo que no se debe de hacer que lo que Jesús vino a hacer a este mundo, a salvarte a ti y a mí, a darle vida al más perdido pecador, aleluya. ¿Dónde quieres poner a Jesús? ¿A dónde? ¿Sabe qué hacía Pablo? Pablo, un hombre que fue perseguidor de la iglesia, injuriador, blasfemo, como él mismo lo dice, pero él vivía bajo esta religiosidad. En Hechos 26, en el verso 4, Lucas estaba escribiendo lo que decía Pablo, y decía Pablo, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Era un fariseo. Y ese fariseo llamado en ese entonces Saulo de Tarso, se dedicaba a matar el cuerpo de Cristo. Se dedicaba a darle muerte a todo aquel que dijera que era cristiano, metiéndose a las casas con cartas expedidas por los sacerdotes y por el tribunal para que le dijeran, donde se predique la palabra de Jesús, puedes meterte a las casas, los puedes sacar, los pueden sacar de la ciudad y los pueden apedrear, no hay problema, tienen permiso para matar. La religiosidad mata a la gente.
La gente dice: Dios mío, no tengo una falda para ponerme, no tengo un vestido, mejor no voy a la iglesia. La gente dice: Dios mío, no me ha crecido el cabello, el pastor me regañó porque me lo corté, mejor voy cuando me crezca el cabello. Y en medio año está peor que un témpano de hielo. Aunque no digan amén. ¿Por qué? Porque eso quiere mandar a Jesús, lo quiere mandar allá al sepulcro. ¿A dónde quieres tener tú a Jesús? Aleluya. Vámonos a la segunda iglesia que vimos. En Lucas 19, verso 35 dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Escúcheme, aquí ya no es como la iglesia farisea, la iglesia religiosa, la iglesia legalista. Porque decía Santiago acerca de la religión: ¿alguien se cree religioso entre vosotros? Eso decía Santiago. ¿Alguien se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón? La religión tal es vana. Santiago 1, verso 26. Y el verso 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos en sus tribulaciones y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. ¿Qué es lo que hacen los religiosos? No refrenan su lengua. ¿Sabe qué están haciendo? Solo juzgando. ¿Ya viste que Jesús está sanando en sábado, Kiki? Solo juzgando. ¿Ya viste cómo viene la hermana con esa minifalda? Esa es otra cosa, el recato de las mujeres. Si de por sí los de afuera, los de adentro son carnales, ¿qué se espera de los de afuera? Y lo de pastor, mira lo que me dijeron. Guarde su compostura, cómo se viste. Alguien diga amén. No le digo que traiga pantalón, pero tampoco traiga una minifalda que, Dios mío. No refrenan su lengua, engañan su corazón. En pocas palabras, la religiosidad farisea eran hipócritas. Aunque no digan amén. Le dice Santiago: la religión pura y sin mácula. Inmácula, así como la palabra que usted utilizaba antes mucho en el mundial, a la santa no sé qué inmaculada. Sin mácula quiere decir inmaculada, y quiere decir que no tiene ningún tipo de mancha. Inmaculada como tal quiere decir que no tiene mancilla. Esa palabra griega, amiantos, quiere decir que no tiene mancilla. Una religión pura y sin mancilla, o pura y sin mancha, es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo. Pero escuche, la segunda iglesia, ¿qué es lo que hace aquellos que dicen: yo no quiero a Jesús en el sepulcro? Al principio de este tema llega María y dice: es que no sé a dónde se ha llevado a Jesús. No es a dónde se han llevado a Jesús, es a dónde quieres tú que esté Jesús: en el sepulcro o encima de tu pollino. Dice, vamos a ver, Juan 12, verso 15. Cuando tú tienes a Jesús encima de tu pollino, las cosas se reflejan. Diga conmigo: todo se refleja. Diga conmigo: todo se evidencia. Encima del pollino dice la escritura: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Por qué decirle a la iglesia? ¿Por qué decirle: no temas, hija de Sión? ¿Por qué decirle? Porque quizá veía a la iglesia ante las situaciones de la vida con mucha gallardía. Quizá la veía confiada, quizá la veía con mucha valentía. ¿Por qué le diría: no tema? ¿No será que muchas veces al paso de los días y en el transcurso de la vida la iglesia se atemoriza? Dios mío, no sé qué pase de mi matrimonio. Dios mío, no sé qué pase de mi vida. Señor, no sé qué sucede en mi economía. Señor, la enfermedad que tengo. Señor, lo que me dijeron los médicos. Padre, lo que me dice el abogado. Señor, lo que está diciendo. Y la gente está con ese temor de todo. Por eso le dice: no temas. ¿Qué no ves?
No temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Déjeme parafrasearlo. ¿Por qué temes, iglesia? Si tú le diste autoridad al Dios de los cielos, a Jesucristo, tú le diste autoridad para que venga sobre tu pollino. ¿Cuál es tu temor? No es Jesús el que comanda tu vida. No es Jesús quien es tu refugio. No es Jesús quien está contigo. No es Jesús el que pelea tus batallas. No es Jesús el que está, aleluya, no es Él. No es Él. Entonces le dice a la iglesia: no temas, hija de Sión, no temas. He aquí que si tú ya pusiste a Jesús en tu pollino, no tienes nada de qué temer, aleluya. Aunque venga la tormenta y que venga lo que venga, aunque vengan los problemas, yo estaré contigo, aleluya. Pero le dice: no temas. Diga conmigo: no voy a temer. Dice la escritura que el perfecto amor echa fuera el temor, aleluya. Cuando el amor de Jesús está en tu corazón, comienzas en ese momento a generar esa paz dentro de ti. Tu corazón no temerá. Y si pasa esto, y si pasa aquello, ¿sabes una cosa? Un día le dijeron a una persona: ¿sabes qué? Te tienes que hacer unos estudios. Y entonces esa persona va para que le hagan los estudios. Y cuando llega, después de que va a recoger los estudios, le dice el médico: aquí están sus estudios, esto es lo que usted tiene. Esa persona lo único que tenía era un poco de temor en su corazón. Y le dijeron: aquí están tus estudios, toma lo que hay, es lo que tienes. Y entonces la persona lo recibió y comenzó a ver: Dios mío, tengo 1000 de triglicéridos, 1500 de colesterol. No se puede, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuánto es lo más que se puede de colesterol, hermana? Dios mío, tengo 600 de azúcar. ¿Sabe qué? Se tiene que cuidar porque se va a morir. Y era una persona sana, pero fue para que le dijeran eso. Y después de que llega otra persona, esa persona era diabética, estaba alto de triglicéridos y de colesterol, y le dijeron: aquí está su estudio, tome. Y lo comenzó a ver y dijo: Dios mío, estoy bien, no tengo nada. Comenzó a ver, y entre más iba caminando, volví a ver el estudio. Estoy perfecto del corazón, estoy perfecto de la columna, estoy perfecto de todo, estoy perfecto. Esa persona que recibió ese estudio comenzó a ver, y poco a poco se fue recuperando por la paz que comenzó a generar dentro de sí. Comenzó a sentir: yo sé que tú eres mi refugio. Escúcheme. Y la otra persona, como no supo lo que tenía, le dieron mal el diagnóstico. Esta persona fue a pique y fue de mal a mal y de peor a peor. ¿Por qué? Porque no tenía su plena confianza en el Dios de los cielos. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú, aunque estés mal, tienes tu plena confianza en el Dios de los cielos: Señor, yo no sé qué quieras de mí, pero si dice tu palabra que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y mejor sería yo que estuviera contigo, mejor me quiero ir contigo, Señor. Comienzas a generar esa paz en tu corazón, comienza a llegar algo en tu vida, el cual puedes descansar en el Cristo de la gloria, aleluya. ¿Por qué? Porque le permitiste a Jesús: Señor, monta mi pollino, sé tú sobre mí, sé tú sobre mí todo, Señor. Pero comenzó a generar esta paz dentro de ti, aleluya. Dejas que Jesús en ese momento vaya sobre tu pollino, aleluya. Mateo 21:2 dice la escritura, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Escuche, diga conmigo: se trata de desatar el pollino. Jesús no pudo haber ido por el pollino. Jesús no pudo haber ido. A ver, denme permiso, denme permisito. Yo voy a ir por ese pollino. Ustedes aquí quédense, mis queridos y amados discípulos. Yo voy por el pollino. ¿Por qué Jesús quería que fueran ellos por el pollino? El pollino que tú ataste, ese mismo tienes que desatarlo tú. Tú te echaste una soga al cuello de temor. Él te ayuda, Él te da la orden para que sea quitada de ti, pero el que lo tiene que quitar eres tú. Si tú le dices: quítamela, yo ya puse mi parte, falta la tuya. Aquel ciego le dijo: te voy a dar la vista. ¿Quieres la vista? Yo la quiero.
Jesús escupió, ¡pa! Y de lo que escupió, con la tierra hizo lodo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Yo pongo mi parte divina, tú pon tu parte terrenal, lo que te corresponde a ti. Yo ya te dije que te hago libre. Yo ya te dije que te doy paz. Yo ya te dije que soy tu refugio, dice el Señor. Pero si el Señor te dice, toma, aquí está lo que yo te estoy dando, y tú dices, ay, es que ya siento como que no puedo tener paz, como que no puedo tener descanso en Él. Eso ya depende de ti. Pero el Señor te dice, yo soy tu paz, yo soy tu reposo. ¿Sabe, hermano? Una vez me contaron que había un loco en el manicomio que se sentía maíz, y a todos los demás loquitos sentía que eran pollos y que se lo querían comer. Hasta que fue el tratamiento avanzado, le dijeron al loquito, ¿ya comprendiste que tú no eres maíz? Sí, yo ya comprendí, pero ya le dijeron a ellos que no son pollos. El Señor te está dando a ti esa parte. ¿Qué quieres? Dice el Señor, yo soy tu refugio. Dice el Señor, yo soy tu paz. Dice el Señor, yo soy tu gozo. Dice el Señor, yo estoy contigo. Dice el Señor, no te dejaré. Dice el Señor, yo soy tu refugio. Dice el Señor, yo soy tu escondedero. Dice el Señor, yo soy el que levanta tu cabeza. Dice el Señor, aleluya. Dice el Señor que Él está contigo. Saca a Jesús de esa tumba, ponlo encima de tu pollino, aleluya. Por eso hablaba Pablo en esa carta a los Corintios, y le decía en la segunda carta, capítulo 13, en el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Yo le pregunto, ¿ya se convirtió al Señor? Pregúntale al que está junto a usted, ¿ya te convertiste? Pregúntale, ¿ya te convertiste? Todavía lo está dudando. No sé, pastor, si convertirme o no. Tiene 30 años de cristiano y aún no se ha convertido. Aleluya. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Escuche, el Señor no dice que es un espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. Por eso Jesús decía en Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad te libertará. Así que si conocieras al Hijo, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Usted puede ver a una persona cuando deja a Jesús que monte su pollino. Puede ver a una persona cuando tiene a Jesús ahí en la tumba. Cuando una persona tiene a Jesús en la tienda, la gente está remolineando. Aleluya. No que tiene libertad, no que cuando se conviertan van a ser libres. Cuando te conviertas, déjame parafraseártelo de esta manera: cuando saques a Jesús de la tumba y lo metas en tu pollino, lo montes encima de tu vida, vas a ser libre. No vas a andar ahí, se te va a hacer poco el tiempo que te la pasas aquí, y larga la espera para regresar, para nuevamente estar gozándote la presencia del Dios Altísimo. Aleluya. Alguien diga: Cristo vive. Aleluya. 3, Lucas 19, verso 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Diga conmigo: subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Escúcheme, ¿qué quiere decir poner a Jesús encima? Quiere decir establecer el gobierno de Dios en mi vida. Subir a Jesús en tu pollino quiere decir establecer el gobierno de Dios en tu vida. Establecer el gobierno de Jesús en tu vida. ¿Quieres dejar a Jesús en la tumba o lo quieres subir a tu pollino? ¿Qué quiere decir establecer el gobierno de Dios en tu vida? Vamos a ver 6 gobiernos de Jesús. Y con esto terminamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, ¿alguien le quiere dar una ofrenda de palmas a Jesús?
Désela fuerte al que vive, al que reina, aleluya. Dice la Escritura, verso 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de tal manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conducirnos. Escuche cómo dice: cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Número 1, el gobierno de Dios en tus actitudes. Para que veas cómo debes de conducirte y cómo debes de agradar a Dios. El gobierno de Dios en tus actitudes. Y así abundéis más y más, porque ya sabéis que os dimos instrucciones por el Señor Jesús. Diga conmigo: el gobierno de Dios en la enseñanza. Los apóstoles daban instrucciones. Escúcheme, tú eres un apóstole en tu hogar. La palabra apóstol en griego, apostolé, quiere decir ser un enviado o un mensajero. Y tú en tu casa eres un apóstolé, un enviado. Los apóstoles ponen fundamentos, siembran iglesias, entre muchas otras cosas, dan cobertura, aman a la gente. ¿Qué es lo que hacen? En tu casa, ¿qué es lo que tienes que hacer un apóstole? Poner el fundamento que es Jesús. Sembrar esa semilla de vida, de paz, de exhortación. Eso es lo que eres, un apóstole. Dar amor a tus hijos. Cuando lleven contigo: papá, te puedo contar algo, pero al rato porque estoy ocupado. No les estás dando lo que te están pidiendo. Y no se refiere a dinero, se refiere a que les des tu tiempo, tu atención. Alguien diga que amén. ¿Sabe cuánta gente, porque no les da el tiempo a sus hijos, los hijos se van? Mis cuates me ponen más atención que mi padre. El novio les dice más piropos que tu papá. Guarden silencio, por favor. Y como afuera encuentran lo que no encuentran en tu casa, por eso prefieren andar con los cuates. Y allá se pierden en las drogas y en el alcohol. Se pierden en delinquir. ¿Por qué? Porque el padre no les dio cariño. El padre no los atendió, no los cuidó. Cuando querían una palabra de exhortación, de ánimo, y aún la vara de la corrección, no hubo quien se las diera. Ay, pastor, ¿cómo le voy a pegar? No le vas a pegar, lo vas a corregir. El padre que ama a su hijo lo corrige. Hay que corregir. ¿Amén o no amén? Ay, está tan pequeño. No vas a agarrar un árbol para ponérselo en la... Hasta con tu dedito a los 3 meses, no haga berrinche. El niño aprende. Eso es lo que tienes que, escúchame, el gobierno en la enseñanza, la que recibes y la que impartes, no por vía oral, sino por vía testimonial. Porque es bonito y fácil hablar, aunque no digan amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Diga conmigo: el gobierno de Dios en mi santidad. Número que sigue: que os apartéis de toda fornicación. El gobierno de Dios en tu cuerpo y también de toda concupiscencia. Cuando tú permites que el gobierno de Jesús esté en tu pollino, te vas a apartar. Señor, aquí está el gobierno de mi pollino, ahí está. Tú comienza a comandarlo de aquí en adelante, guíalo, Señor. Y el Señor comienza. Tiene gobierno de tus actitudes, tiene gobierno de tu vida, gobierno de tu cuerpo, tiene gobierno en tu enseñanza, tiene gobierno en tu santificación. Más adelante dice que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. El gobierno de Jesús en tu matrimonio. Alguien diga amén. Sabe, viene la gente: pastor, ¿me puede aconsejar? Es que me voy a separar de Manuelito. ¿Por qué no se viene a los discipulados para matrimonios que tenemos? ¿No es más fácil? Yo le voy a aconsejar 15 minutos, pero aquí es un discipulado, es un manual que va a transformar tu vida. Alguien diga que amén. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano. Qué difícil es
darle a Dios el gobierno en tus emociones. Porque cuando alguien te hace algo, contenerte es difícil. No, de mí nadie se burla. Ahora sí me va a conocer, dice Dios. Que ninguno agravie a su hermano, tampoco que lo engañe. Ese es decirle a Jesús: te doy el gobierno de mis emociones. Dicho de otra manera: Jesús, súbete a mi pollino. Te quiero sacar de la tumba y te quiero poner aquí en mi pollino, Señor. Es aquí donde tienes que estar, para que no llegue como María sorprendida. Es que no sé a dónde está. Yo te pregunto, ¿hoy tú sabes dónde está Jesús? Espera, no me respondas. Solamente te quiero preguntar, guárdatelo. Sé honesto contigo. Sé honesto. ¿Sabes a dónde está Jesús? Le pregunta a la gente: ¿dónde está Jesús? En mi corazón. Otros: allá en el cielo. Porque Él dijo: yo me voy para preparar morada para vosotros. ¿Sabes dónde lo tienes? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. ¿A dónde quieres tener a Jesús? ¿A dónde lo quieres dejar? Como la primera iglesia, que la parte el humanismo, la religiosidad, el sincretismo, el legalismo, la política, como esa iglesia. ¿O quieres decirle a Jesús: yo quiero que estés en mi pollino, Señor? Yo quiero que estés en mi vida. Porque si tú estás en mi vida, yo sé que grandes cosas pueden pasar en mí. Y no solamente en mí, en todos aquellos que me rodean. Vamos. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos, dile al Señor: mi vida la tienes aquí. Quizá mucho tiempo me hice llamar cristiano y te puse dentro del sepulcro. María decía que era cristiana, decía que era una seguidora tuya, Señor, pero ni ella sabía dónde le habían puesto tu persona. Hoy muchos se sorprenden por saber a dónde verdaderamente te han puesto. Pero queremos que seas tú en nuestra vida, tú llevando el gobierno de mi alma, de mi espíritu y de mi cuerpo, tú teniendo el gobierno de mi matrimonio, de mi familia, de mi trabajo, de mi economía, de mis hijos, de mis hijas, llevando el gobierno, Señor, a donde tú lo quieras llevar. Quiero que seas tú quien me impacte. No me quiero dejar impactar por el materialismo, por la mercadotecnia de nuestros días, por el humanismo que lo único que hace es alejarme de ti y hacer que yo mismo te meta en una tumba. Hoy quiero hacer lo que dice tu palabra, como hicieron los apóstoles. Llegaron y pusieron a Jesús encima de ese pollino. Quiero tener la plena convicción de lo que eres, de lo que puedes hacer en mí. Abandonarme, Señor, en tus brazos, depositar mi confianza en tu pecho, así como le hacía Juan, llamado el apóstol del amor, porque sabía, Señor, quién eras tú. Y él mismo se atrevió a decir: el perfecto amor echa fuera el temor, porque sabía que el amor que proviene de ti es un amor que no tiene límites, un amor que rompe paradigmas,
un amor que rompe todo tipo de estructura humana, formando, Señor, un verdadero vínculo entre tú y nosotros, entre tú y tu pueblo, estableciendo armonía, estableciendo paz y estableciendo gobierno. Queremos, Señor, queremos que seas tú en nosotros, tú sobre nosotros y tú con nosotros.